Vamos con nuestra última plenaria del día de hoy, a cargo del doctor Rubén Dorantes Rodríguez. Él es físico por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en estudios a profundidad en energética por la Universidad de Niza y obtuvo su doctorado en energética en el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de León. Desde 1979 es profesor investigador del Departamento de Energía de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su producción académica ha sido de más de 160 publicaciones en revistas, congresos, ha asistido a múltiples reuniones científicas, reportes de investigación, etcétera. Ha sido coordinador del programa de ahorro de energía de la UAM Azcapotzalco desde 1992 y jefe del Departamento de Energía en la misma Universidad Autónoma Metropolitana de 98 a 2002. Fue coordinador de la carrera en Ingeniería Física de 2008 a 2012 y ha sido presidente del Comité Organizador del Congreso Internacional de Ingeniería Física y además ha sido responsable de varios congresos nacionales en energía solar. En los últimos años ha desarrollado importantes proyectos y metodologías para el diseño de grandes sistemas de calentamiento solar para el sector edificaciones, así como auditorías energéticas de grandes dimensiones. Actualmente desarrolla trabajos de investigación en sistemas solares de media temperatura para sistemas de refrigeración y para la obtención de calor solar para procesos industriales en forma continua con algunas empresas y otros centros de investigación como el IPCIT y el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Ha sido presidente de varias asociaciones civiles y miembro activo de la Asociación Nacional de Energía Solar desde 1986, donde ocupó el puesto de presidente de 2000 a 2002. En 1993, y representando a la UAM, obtuvo el Premio Nacional de Ahorro de Energía Eléctrica, otorgado por la Comisión Federal de Electricidad. En 2008 ingresó como miembro a la Academia de Ingeniería y fue presidente de especialidad en Ingeniería Energética de 2009 a 2011. Ahora miembro de la Academia Mexicana de Energía también. Rubén. Muchas gracias, Margarita. Y como siempre te agradezco mucho tu invitación y además siempre esta perseverancia de mantener este congreso a través del tiempo. Y a todos ustedes muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Bueno, pues la presentación, antes de irnos a comer, utilización de calor solar de baja y de media temperatura, toda una oportunidad para los procesos industriales y el sector servicios. Entonces, un servidor, pues estoy en el Departamento de Energía, tengo el gusto de tener a Margarita como jefa de nuestro departamento y aparte dirijo el Laboratorio de Refrigeración, Fenómenos de Transporte y Energías Renovables. Básicamente es una reflexión que nace de una experiencia personal, tanto como profesional como docente, desde hace muchos años en que he venido promoviendo mucho el uso de la energía solar, el uso de las energías renovables pues la oportunidad que tenemos como país de poderlas desarrollar masivamente. De hecho, está pasando eso, estamos aprovechando masivamente la energía solar, no de la forma que me hubiese gustado, pero finalmente sí hay grandes proyectos, hay grandes inversiones que se están haciendo, pero también hay muchos nichos de oportunidad para poder hacer investigación, desarrollo tecnológico, desarrollo empresarial, mucho trabajo para los jóvenes y hay que subirnos a ese tren. Pero voy a dar toda una serie de antecedentes que me van a llevar finalmente al trabajo. Bueno, como les comenté, dirijo un laboratorio que le llamamos el acrónimo LARFETER, donde hacemos refrigeración, fenómenos de transporte, energías renovables. Trabajo junto con mi compañero Humberto González y muchos alumnos, que es el fundamento para llevar a cabo lo que hacemos. Tenemos una serie de líneas actuales de desarrollo de grandes metodologías para realizar grandes auditorías, bueno, desde pequeñas auditorías energéticas hasta grandes auditorías en grandes instalaciones. Desarrollo y caracterización de superficies selectivas. Ese es un proyecto que estamos trabajando en la actualidad junto con colaboraciones internacionales. Buscamos desarrollar superficies selectivas de alta absortividad para sistemas de calentamiento solar, tanto para baja como media temperatura.
También nos interesa mucho lo que tiene que ver con integrar la generación térmica y eléctrica con energías renovables en edificaciones e instalaciones industriales, lo que se llama la cogeneración y trigeneración. Y también trabajamos en el diseño y evaluación térmica hidráulica de grandes sistemas de calentamiento solar para aplicaciones como el calentamiento de agua, producción de vapor, refrigeración, cocción de alimentos, calefacción de piscinas, etc. Hemos desarrollado una serie de proyectos exitosos. Nos gusta mucho tratar de vincularnos con el sector servicios, con las empresas, con gobiernos, con organismos, y hemos tenido a lo largo de muchos años todo un conjunto de proyectos que consideramos muy importantes, que nos han permitido conocer la realidad de nuestro país, del sector industrial, del sector servicios, de otras instituciones hermanas de investigación. En la actualidad estamos llevando un proyecto importante con el CONACYT, como ya lo comenté, para el desarrollo de mejores superficies de absortividad solar, etc. Es decir, ligado de toda esta vinculación, es una experiencia personal y una experiencia académica que me ayuda en esta presentación. Bueno, este es el índice de la presentación. Vamos a ver un poco acerca de la problemática de las actuales eficiencias de procesos energéticos de alta intensidad, cómo el uso de calor solar térmico es tan importante visto desde el punto de vista del balance nacional de energía, la disponibilidad, cómo estamos en el recurso solar en México, si vamos a hablar de energía solar, cómo andamos en este recurso, cuáles son las tecnologías de calentamiento que existen ya en la actualidad comercialmente, tanto para baja como media y alta temperatura, sus principales aplicaciones. ¿Cuáles son los principales retos tecnológicos que enfrenta el desarrollo de la energía solar y de sus aplicaciones? Y hablar un poco acerca de lo que estamos viviendo ya como una transición energética en nuestro país, es decir, pasar de una economía basada únicamente en combustibles fósiles casi hacia una economía que poco a poco se va diversificando hacia el uso más importante de energías renovables, y qué oportunidades de desarrollo nos representa, para terminar con algunas conclusiones. Bueno. Entonces, lo que debemos de saber es que las eficiencias actuales, eficiencias energéticas de primera ley de la termodinámica de algunos procesos de alta intensidad energética, son realmente bajísimas. Y eso es lo que nos lleva justamente al problema de cómo vamos a enfrentar el futuro de estos procesos, cómo mejorar su eficiencia y cómo hacer uso de las energías renovables. Entonces presento el caso del automóvil, esa es una de las principales tecnologías consumidoras de energía a nivel mundial, obviamente en nuestro país. Y entonces presento aquí lo que es un proceso de conversión de energía, desde lo que es la fuente primaria de energía, que es en este caso el petróleo, a través del cual vamos a producir gasolina, hasta lo que es la energía útil, que quiere decir el movimiento del vehículo. Entonces, si yo extraigo una cierta cantidad de energía del petróleo crudo, vamos a suponer que son 100 unidades de energía, no importa cómo las obtuve, 100 unidades de energía, y del petróleo crudo yo, evidentemente, a través de las refinerías, llevo a cabo un proceso de conversión para obtener gasolina en planta. Esto lo hago aproximadamente con un 91% de eficiencia. Quiere decir que de petróleo crudo a gasolina se pierde del orden de 9%, o bien esto es debido a ineficiencias del proceso, pero también en que para hacer funcionar una gran refinería se requiere consumir grandes cantidades de energía, entonces me quedan 91%. De esta gasolina, que tengo que llevarla a través de todo un sistema de transporte hasta finalmente que llegue a nuestros tanques de gasolina, hay más o menos, es un proceso con un 94.5% de eficiencia, de tal manera que de 91 me quedan 86, los demás son pérdidas, autoconsumo del propio sector. Finalmente llega la gasolina a mis tanques, se lleva a cabo el proceso de combustión, más o menos con un 80% de eficiencia, de tal manera que me quedan aquí 69 unidades, y después se lleva a cabo el proceso de la transformación en el motor térmico, donde obtenemos energía mecánica en el árbol con una eficiencia del orden del 30%, que es uno de los principales retos tecnológicos en la actualidad. ¿Cómo hacemos para que este proceso sea más eficiente? Y de 69 unidades finalmente terminamos en 21. Finalmente, este movimiento de ruedas, venciendo la fricción y acelerando el vehículo, acabamos con 8 unidades.
Quiere decir que de 100 unidades que nosotros extraímos del pozo petrolero en energía, solamente el 8% nos quedan en energía útil. Claro, ustedes dirán, bueno, pero los vehículos funcionan. Pues sí, funcionan, pero con una muy baja eficiencia. Pero esta es la eficiencia más alta que podemos obtener, porque si nosotros estamos en un embotellamiento, aquí la manifestación metió a problemas en muchos de ustedes, no se mueven los vehículos, estamos en un semáforo, este numerito de 8 se va a 0, con el cual cualquier vehículo, cualquier auto se convierte en una máquina perfectamente ineficiente. Entonces, este es un problema muy serio, porque si nosotros estamos desarrollando cada vez más el parque vehicular, entonces por cada vez que nosotros encendemos nuestro vehículo, desencadenamos toda esa serie de procesos de conversión, y por lo tanto la demanda de energético primario de petróleo es muy alta, y por lo tanto los recursos naturales se nos están agotando a una velocidad muy alta. Y pues hay otros casos, en la producción de agua caliente, de alimentos calientes, pues las eficiencias son muy bajas. El producir energía eléctrica utilizando petróleo crudo, combustóleo o gas natural, pues nos llevan a eficiencias muy bajas. Quiere decir que las eficiencias globales, desde fuente primaria hasta fuente útil que desarrollamos en la actualidad, son muy, muy, muy bajas. Entonces, eso es desde el punto de vista de primera ley. Si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de segunda ley de la termodinámica, quiere decir analizar la calidad de los energéticos que estamos utilizando y cómo los utilizamos en las cadenas de procesos. Veamos el caso, nada más este caso, que es la producción de agua caliente. Nosotros utilizamos un combustible como es gas natural, que nos los han vendido muchísimo, como que es la gran solución, como que ecológicamente es lo mejor. Y debemos de saber que con gas natural, si nosotros lo quemamos, pues podemos alcanzar fácilmente temperaturas del orden de 1100 grados Celsius. Sin embargo, este calor de combustible, este gas lo quemamos en estos calentadores y no lo calentamos a 1100 grados, no lo obtenemos una temperatura de 1100 grados, sino aproximadamente 350 grados, que es la temperatura de combustión que se lleva a cabo aquí, pues por razones de seguridad. Finalmente, en estos calentadores, que pueden ser muy eficientes desde el punto de vista de primera ley, 80-85% de eficiencia, finalmente obtengo yo agua a 40 grados Celsius. Quiere decir que de poder haber obtenido una temperatura de 1100 grados Celsius, estoy obteniendo 40 grados centígrados. Esto me da una pérdida de disponibilidad térmica de 1060 grados Celsius. Esta es una pérdida exergética, una pérdida tremendamente que estamos haciendo todos los días con un combustible tan importante, de tan alta calidad energética como es el gas natural. Quiere decir, por lo tanto, en una primera conclusión muy rápida, es que nuestros actuales procesos de conversión de energía son tremendamente ineficientes. Necesitamos, por lo tanto, transitar muy rápidamente de un sistema energético muy ineficiente, muy caro, muy sucio, basado en combustibles fósiles no renovables, hacia un nuevo sistema más eficiente, más rentable, más limpio y basado principalmente en energías renovables, las cuales, pues, la buena noticia, abundan en el mundo, y particularmente en México somos muy ricos en cuanto a recursos energéticos renovables. Ahora bien, básicamente mi charla se centra dentro de todas las posibles usos de las energías renovables para producción de energía eléctrica, para la producción de combustibles, para la producción de calor. Bueno, particularmente voy a hablar de lo que es el uso térmico de las energías renovables y cuál es la importancia del calor de proceso dentro del Balance Nacional de Energía de México y su origen primario. Bueno, entonces presentamos aquí estadísticas actuales. En la actualidad, México hace un gran uso de combustibles fósiles. Esto es petróleo, esto es gas, esto es carbón. En 2014, entonces, como ustedes ven, la participación es cerca del 90% de estos, y lo demás pues es para otras fuentes de energía, en particular las renovables. Y lo que está previsto es que para el 2040, de acuerdo a cifras oficiales, pues no va a cambiar mucho la proporción, sí va a aumentar un poquitito más en energías renovables. Entonces, el problema es que muchas de lo que está previsto hacer hacia el 2040, como ustedes ven, está basado fuertemente en petróleo y una parte más importante en gas natural.
para el caso de México y también para nuestros Estados Unidos y Canadá. El problema es que el gas natural es un combustible el cual cada vez lo estamos importando más. Vean ustedes en esta gráfica, que es una gráfica de la Balance Nacional de Energía que va hasta 2015, la gran cantidad de energéticos no primarios, sino secundarios que estamos importando. Más el 55% de nuestras gasolinas son importadas, el gas natural, el carbón, el gas LP, el diésel y también el uranio para mover nuestros 2 reactores nucleares. Yo estimo que más o menos del orden de 45,000, quizás ya llegue a 50,000 millones de dólares cada año se nos van a pagar la cantidad de recursos energéticos secundarios que estamos importando. Y cuando somos un país petrolero, y entonces de ahí sale esa comparación de que pues nosotros estamos vendiendo papas para poder importar papas fritas, o bien estamos vendiendo naranjas para poder importar jugo de naranja, ¿verdad? Entonces estamos perdiendo esa gran oportunidad. Hay razones políticas, hay razones económicas que explican este asunto, pero esta es una gran realidad. Entonces, seguir empeñando en utilizar cada vez más combustibles fósiles no solamente nos implica un mayor gasto de nuestros recursos económicos, sino también pues otra serie de problemas asociados, además de la vulnerabilidad política. O sea, ¿cómo vamos a dejar que nuestra dependencia energética esté en manos del exterior, de los gringos y de los canadienses? ¿Cómo nuestra independencia alimentaria la dejamos en manos? Es peligrosísimo este aspecto y yo no veo que le preocupe mucho a nuestro actual gobierno. Ahora, dentro de la información del Balance Nacional de Energía, estos son los principales 4 sectores más importantes de nuestra economía: el sector residencial y comercial y servicio público, que también se le llama el sector edificaciones, el sector transporte, sector industrial y sector agropecuario. Y con estas flechas indico dónde está la utilización de calor de proceso. Evidentemente, ¿cuáles son los energéticos más bien que se utilizan para satisfacer las necesidades de calor de proceso? Gas licuado, gas seco, diésel, queroseno, tanto en el sector residencial, en el sector industrial, gas seco, carbón, diésel, gas licuado, en el sector agropecuario, también en el sector transporte realmente no se requiere calor de proceso. Todos estos sectores que satisfacen sus necesidades utilizando combustibles fósiles es lo que yo le llamo la oportunidad solar. Es la oportunidad de poder utilizar sistemas solares para ir satisfaciendo sus necesidades energéticas e ir balanceando nuestras necesidades energéticas con combustibles fósiles y también con energéticos renovables, y tratando de ir cada vez incorporando más estas oportunidades. Pero ¿cómo estamos en recurso solar en México y un poquito también a nivel mundial? Pues la verdad es que estamos requete bien. México es un país que tiene una muy amplia disponibilidad energética. Ya lo mencionaba hace rato el doctor José Luis, ¿verdad? Uno de nuestros conferencistas. Entonces aquí tenemos, pues hay muchas imágenes. Esta es una imagen que muestra la disponibilidad de radiación solar a nivel mundial. Lo más rojo corresponde a los lugares de mayor irradiación solar, lo que más tiende hacia verdes, amarillos, donde hay una menor disponibilidad. Esto está graficado en kilowatt-hora por metro cuadrado, como se dan ustedes cuenta. Entonces, México, y si le agregamos toda esta partecita que estamos tratando de reconquistar poco a poquito, entonces nos damos cuenta que tenemos una muy buena disponibilidad solar a lo largo de todo el año. Es uno de los recursos más democráticos que existen a nivel mundial, porque el sol sale para todos. Pero la buena ventaja es que México tiene una gran disponibilidad de recursos solares y hay que aprovecharlo, pero también hay que medirlo más adecuadamente. Bueno, y en el mundo en la actualidad se están desarrollando pero grandes usos de la energía solar. No solamente de pequeña escala, como por ejemplo puede ser que en una carretera veamos un panelito fotovoltaico que está alimentar un sistema de comunicación, sino que también en aplicación térmica vemos también grandes desarrollos. Lo que pasa es que a veces no nos percatamos de ellos
porque pues siempre los sistemas de captación solar están en las partes superiores, a veces no nos damos cuenta, pero está habiendo en el mundo desde hace 10 años, 15 años, un gran boom por las energías renovables. Ciertamente mucho del boom ha sido acarreado por todos los aspectos de cambio climático, por la necesidad de muchos países también de cada vez depender menos de los recursos energéticos no renovables, y entonces hay grandes, pero grandes proyectos que existen en la actualidad. Y estos grandes proyectos evidentemente requieren de grandes desarrollos tecnológicos, y cada país tiene que ver cómo se va acomodando dentro de estos grandes proyectos para poder sacar la mayor ventaja posible. Les presento, por ejemplo, el caso de una planta fotovoltaica en Bulgaria, y esto ya tiene algunos añitos, una gigantesca planta. Todo esto son módulos fotovoltaicos, y tenemos una planta de 60.5 megawatts que en su momento pues representó un gran boom, un gran proyecto a nivel de Bulgaria. Pero les presento, por ejemplo, esto que es extraordinario verdaderamente, el parque fotovoltaico más grande del mundo. O sea, todas estas son celdas fotovoltaicas, no sé exactamente qué tecnología. Esta es una planta que cuando se inauguró tenía 900 megawatts de potencia, aunque ya al 8 de agosto parece que ya se había llegado al límite, que es 1000 megawatts. Esto, 1000 megawatts, es una cantidad de energía para poderle dar energía a 1 millón de personas. Implica una inversión pero fenomenal, ¿verdad? En cuanto a dinero, pero un gran desarrollo de la India. Desde luego esto se está repercutiendo por todas partes del mundo. Les presento El Salvador, tiene la planta, pues la que se decía en 2017, la planta solar más grande del Istmo. Pues no les dura mucho, porque la velocidad que se están desarrollando los proyectos, resulta ser que alguien ya está así con la bandera: yo soy el proyecto más grande del mundo, y al ratito ya se da la información de que en otra parte del mundo hay otro proyecto más importante. Es espectacular verdaderamente el desarrollo de estas plantas, no solamente desde el punto de vista solar, también desde el punto de vista eólico, ¿no? Está habiendo grandes desarrollos. Pero también en calentamiento solar de baja y media temperatura, en pequeña y media escala, hay grandes avances, no solamente en México, sino a nivel mundial. Les presento aquí muchos proyectos. Estos son proyectos mexicanos. Este no es un proyecto mexicano, este es un proyecto en Ciudad Juárez, este es un proyecto en Michoacán, este es un proyecto, no recuerdo si en Acapulco, en Cancún, también un proyecto nacional. Entonces hay grandes, todos estos son sistemas de captación solar, calentadores solares planos con su tanque de almacenamiento, y entonces hay también grandes desarrollos que se están llevando a cabo. Y como repito, cuando uno está pues en estos hoteles, pues a veces uno ni se percata. Si el hotel no le da mucha publicidad, pues uno no se da cuenta, pero verdaderamente hay un interés muy grande. El problema es, qué bueno que se está utilizando la energía solar, qué bueno que hay un desarrollo importante, pero ¿con qué tecnología? Particularmente a mí como profesor de una escuela de ingeniería, lo que me preocupa es ¿con qué tecnología? Bueno, entonces hay que saber que México, en los años, el primer calentador solar que se patentó en México data de 1930 en Guadalajara. Se patentó, y después ha habido más o menos una industria de energía solar, o sea, de fabricantes de calentadores solares, pero que fue muy floreciente en los años 80, 90, pero después, cuando empezó a cada vez utilizarse más y más la energía solar, y ahorita voy a explicar cómo es que se ha venido dando ese boom de la energía solar, nos empezó a invadir una gran cantidad de tecnología, particularmente proveniente de China. Los chinos han hecho desarrollos muy interesantes en calentamiento solar, aunque sus calidades son muy variables. Así como hay muy buenos calentadores chinos, hay calentadores solares que verdaderamente son para tirarlos a la basura, porque no duran, simple y sencillamente tienen muy baja calidad. Y entonces nos han venido desplazando mucho a la pequeña industria solar mexicana, mucho porque se han dormido también nuestros empresarios, no le han apostado al desarrollo tecnológico. Pero lo que estamos viendo es que en ese boom de la energía solar tenemos oportunidad como universitarios, como empresas, de poder retomar de alguna manera el desarrollo de la tecnología. Y les presento, por ejemplo, el proyecto, nada más por pura curiosidad, lo que es la estufa solar más grande del mundo, que es este proyecto, que son concentradores parabólicos, que está instalado en China,
con el cual se produce vapor, con eso se hace funcionar las cocinas y más o menos le dan como alimentos como del orden de 1,300 personas, que es la estufa más grande del mundo. También en cuanto a la cocción de alimentos, desde luego hay algo importante. ¿Cuáles son las tecnologías de calentamiento solar que existen comercialmente? O sea, nada de que están en fase de experimentación, ya están comercialmente en muchas partes del mundo. Tenemos el calentador solar plano, que esta es una de las tecnologías más antiguas que existen. Es una superficie de vidrio, al interior hay una superficie metálica que está adherida, soldada a unos tubos por donde pasa el agua. Entonces se crea aquí al interior un efecto de invernadero, que es lo que permite crear un proceso de acumulación de energía al interior que me permite finalmente calentar el agua. Hay otra, aquí aunque no se ve, son unos espejos que tienen una forma cóncava, lo que se conoce como el concentrador parabólico compuesto, con el cual se pueden calentar, obtener temperaturas de fluido desde 80 a 110, en el caso de 80 hasta 150, o sea, ha habido desarrollos realmente espectaculares de este tipo de calentador solar plano. Este es ya en el terreno, este es sin concentración, este ya empieza a ser con concentración. Este es un espejo parabólico, el cual concentra su radiación solar sobre este tubito. Este tubito es un tubo de vidrio, al interior va un tubo de acero que está revestido de una película selectiva de alta absortividad solar, por donde pasa un fluido que se calienta. Aquí se pueden alcanzar temperaturas hasta de 200 grados Celsius. Y si nos vamos cada vez a terrenos más altos, en donde se da la concentración solar, entonces tenemos estos espejos parabólicos, tenemos esta tecnología que es muy interesante, que se le llama concentrador lineal tipo Fresnel, en donde tenemos que una hilera, grandes hileras, largas hileras de espejos concentran la radiación solar en este foco. Ven ustedes cómo se ve totalmente iluminado por la radiación, a través de la cual circulan una serie de tubos de acero por los cuales pasa un fluido térmico, puede ser agua, puede ser aceite térmico, y que se calientan a temperaturas de 100 hasta 400 grados Celsius. Entonces, grandes desarrollos hay en la actualidad y que están siendo aplicados por muchas partes del mundo. Ahora, dentro de los desarrollos de los sistemas de calentamiento solar, desde luego que un aspecto muy importante que lo caracteriza es su rendimiento. Desde luego nosotros hablamos de que tienen que ser equipos de la mayor eficiencia posible, y una manera típica de representar el rendimiento es graficar el rendimiento en función de la diferencia de temperatura de la salida con respecto a la entrada. O sea, yo meto un fluido, lo saco, tomo la diferencia de temperaturas y de esa manera lo grafico en función del rendimiento. El rendimiento no es otra cosa que la cantidad de calor útil que se obtiene contra la cantidad de energía total solar. Tiene una forma de poderse calcular. Y estas son las curvas típicas de rendimiento de los calentadores solares. Pongo aquí como referencia lo que sería el calentador solar ideal. Es un calentador solar que, no importa la diferencia de temperaturas, mantendría su eficiencia constante a lo largo del tiempo. Y es hacia allá donde nos queremos dirigir desde el punto de vista técnico. Sin embargo, vemos aquí que estas son curvas características del tipo de calentadores solares, que quiere decir que a medida de que la temperatura de salida se va incrementando, hay una penalización con respecto al rendimiento. Los mejores calentadores tratan de mantener la posición horizontal, pero sin embargo caen, pero poco a poco, de pasar de estas eficiencias, de este comportamiento en donde la pendiente es muy acentuada, estamos cada vez más avanzando en esta dirección, tratándonos de acercar a lo que es el comportamiento ideal de los calentadores solares. Desde luego, hay distintas tecnologías que se están utilizando. Y lo que se trata es que para poder pasar de aquí hacia acá hay que hacer desarrollo tecnológico. Y del desarrollo tecnológico implica desde luego un gran conocimiento de los materiales, pero implica también tener a mucha gente trabajando, laboratorios universitarios, laboratorios de centros de investigación, con laboratorios de empresas, tratando de trabajar unos con respecto a otros, colaborando con otros centros a nivel mundial, tratando de dinamizar esto. Y desde luego, pero también muy importante,
permitiendo la participación de los industriales. Pero muchas veces los industriales son reacios a poder invertir en este tipo de tecnologías, y yo, viendo que ahí tenemos un público con una gran cantidad de jóvenes, yo invito a los jóvenes de que muchos de lo que estamos haciendo actualmente en las universidades, a lo mejor ustedes lo pueden aprovechar para poder empezar a desarrollar empresas que aprovechen todo el conocimiento que se genera dentro de las universidades. ¿En qué se están aplicando este tipo de proyectos de baja temperatura? Baja temperatura quiere decir temperaturas menores de 80 grados Celsius, pues en calentadores solares para hoteles. Por ejemplo, el proyecto más reciente, bueno, estos son 2 hoteles, grandes superficies de calentamiento solar para el calentamiento de las duchas, para el calentamiento de las piscinas, para producción de vapor, de agua caliente para la cocina, para la lavandería. Y les presento el proyecto más grande, creo que es el proyecto más grande de México, es el calentamiento, el de 3,800 metros cuadrados de calentamiento solar para calentar la alberca más grande del país, que es la alberca de Ciudad Universitaria, que fue desarrollado el año pasado, en donde se utilizaron calentadores de plástico, calentadores desnudos de polipropileno. Y este desarrollo de este sistema de calentamiento, ahí fue realmente una labor de muchos años de mis colegas universitarios, que estuvieron insistiendo una y otra vez, buscando formas de poder obtener financiamiento, hasta que finalmente se logró climatizar esta alberca de Ciudad Universitaria como un proyecto importante. Participaron 2 empresas, una empresa mexicana y una empresa de Heliocol de capital israelita, pero que está asentada en México. Entonces hay grandes proyectos que se están desarrollando. Ustedes pueden darse una vuelta a Ciudad Universitaria, se bajan en el metro Ciudad Universitaria, se van en el metrobús, llegan a la alberca y ahí pueden visitar lo que es este sistema de calentamiento. Vale la pena conocerlo. Pero también en aplicaciones para calor solar de media temperatura, o sea, nos vamos ya a temperaturas superiores de 80 hasta 300 grados Celsius, encontramos básicamente una de las tecnologías más importantes, que es la de canal parabólico. Son espejos, grandes líneas de espejos, más o menos de 100, 110 metros de longitud, en donde estos espejos concentran la radiación solar en estos tubos, que son tubos de vidrio, en donde pasa al interior un tubo de acero revestido de una película selectiva de alta absortividad, y que permiten pues calentar, obtener calor de proceso, aceite caliente, para poder satisfacer las necesidades de la industria. O bien también esta tecnología muy importante que se le conoce como calentado solar de tubo al vacío, donde pueden también obtenerse temperaturas de 150, 180 grados Celsius que pueden satisfacer necesidades energéticas. La demanda actual y futura de calor de proceso es muy grande. Se espera que en los próximos años, yo siento que más bien que en los próximos años a nivel mundial, lo que tiene que ver con la demanda, con la utilización de calor solar para la media temperatura, va a ser un boom espectacular. Ahorita no hay un problema tecnológico en la actualidad, es un problema más bien de costo, de inversión contra la rentabilidad que se obtiene. Y desde luego, pues que en ese momento, cuando se den boom, cuando se den las condiciones económicas necesarias, pues desde luego las empresas y los países que tengan la tecnología son los que van a aprovechar, y ahí viene parte del mensaje. En la actualidad, la utilización de calor de proceso en las industrias se va fundamentalmente en la baja temperatura y un poco menos en temperatura media, pero desde luego esto va a ir cambiando a través del tiempo. Son muchas las industrias que utilizan el calor solar de proceso: industria alimentaria, industria química, industria de alimentos, etcétera, que dependiendo de sus rangos de temperatura, pues utilizan más baja temperatura, media o alta temperatura, y con diversas aplicaciones. Por ejemplo, va el aspecto de refrigeración. Aquí está el aspecto de refrigeración, de calentamiento. Bueno, se ve realmente muy poco. Es curioso ver cómo el calor solar de proceso se empieza a utilizar cada vez de manera intensa en lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas de refrigeración.
Uno parecería decir, ¿cómo que calor de proceso para sistemas de refrigeración? Sí, desde luego, sistemas de refrigeración a base de absorción se están utilizando. Es uno de los grandes retos tecnológicos, cómo desarrollar sistemas de enfriamiento solar. Es uno de los retos importantes. ¿Y cómo se prevé? Esta es una gráfica que va hasta 2050, en donde hay distintas regiones en el mundo donde se ve cómo va a ir penetrando cada vez más la tecnología solar para el calor de proceso en distintas regiones. Nosotros estamos como por acá. Esto es China, que se ha convertido en la actualidad en uno de los países que más desarrolla, más invierte en energías renovables, pero nosotros no vamos tan lejos. Desde luego hay un desarrollo muy impactante, que esta es una de las cosas que a mí particularmente me ha impresionado más en los últimos años, lo que son las plantas solares de potencia. Ahí sí nos vamos a las altas temperaturas, 400, 500 grados Celsius que se pueden obtener con grandes sistemas de concentración. Básicamente hay dos tecnologías, la tecnología de torre central. Ustedes, a ver si lo alcanzan a ver, cada uno de estos puntitos son pequeños, son espejos que miden más o menos como 3 por 3 metros de dimensiones, y que cuando pega la radiación la concentran en esto que se llama las torres centrales. Aquí ustedes ven, esta es una imagen que se toma desde la carretera cuando uno va al sur de España y ve estas plantas. Se produce esta como nube alrededor por efectos del vapor y de la intensa radiación que se crea. Se concentra la radiación en este punto, se calienta agua o se puede calentar aceite térmico a temperaturas muy elevadas, y después con ese vapor simplemente se hace funcionar un ciclo Rankine. Esa es una posibilidad. La otra tecnología que está muy en competencia es la tecnología de canal parabólico. Entonces, donde otra vez se concentra la radiación en estos puntos, se alcanzan temperaturas de 400, 450, 500 grados Celsius, se produce vapor y otra vez se expande en una turbina. Estos son desarrollos de los principales países donde se ha hecho esto es en España. Y aquí viene una reflexión muy importante al respecto. Estos grandes desarrollos tecnológicos que se han hecho por empresas españolas que en los años 70 no tenían absolutamente nada. Entonces, ¿y cómo es que llegaron hasta actualmente? Aquí ha sido fundamental el papel de la academia. Nosotros que tenemos buena comunicación con uno de los principales laboratorios a nivel mundial, que es la Plataforma Solar de Almería, que pertenece al Centro de Investigación, al CIEMAT en España, comentábamos, ¿cómo le hicieron ustedes? O sea, ¿cómo es que España pasó de ser un país en donde la de la energía solar era era poca, a pasar a ser los punteros a nivel mundial? Y nos dijeron, Rubén, la verdad es que no fue gran cosa. O sea, nosotros desde hace muchos años nos dimos cuenta en la oportunidad que tenía España de poder desarrollar la energía solar, nos pusimos a trabajar en ello, empezamos a desarrollar sistemas tecnológicos, y empezamos a vincularnos, a tratar de convencer a los industriales de que le apostaran a este desarrollo. Algunas empresas quisieron hacerlo, algunas empresas no. Pero las empresas que sí se metieron, que le apostaron con nosotros, fueron las que se fueron preparando poco a poco para cuando viniera el boom tecnológico, entonces pudieran estar. Pero dije, ¿pero cómo se llevó a cabo ese boom tecnológico? O sea, ¿cómo hicieron? Dijeron, bueno, pues es que hubo un decreto real firmado por el rey, el anterior rey de España, que lo que hizo fue promover el uso de estas tecnologías pagando un sobreprecio a la energía eléctrica que se producía. ¿Y cómo le hizo el rey para firmar ese decreto? Y dijeron, pues Rubén, pues como todo mundo le hace. O sea, muchos empresarios que tienen mucha lana y que son primos o parientes del rey, pues ahí en sus reuniones, que vente a jugar golf, que vente, que te invito a la cacería. Perdón, eso no está prohibido decir. Pero que se reunían con el rey, oye, pues mira, fíjate que estamos interesados en que nos eches una mano, fíjate que a nivel mundial el cambio climático, y de alguna manera a través de estas relaciones a muy altos niveles convencieron al rey de firmar este decreto. Pero todo se inició en la academia, y eso es lo que quiero que quede muy claro. O sea, fue la academia la que impulsó este desarrollo tecnológico, y desde luego un sector industrial muy dinámico en España que le apostó.
y que logró pues, desarrollar estas tecnologías. Pero los sistemas que van a prevalecer en el futuro están fuertemente desarrollados, siguen siendo desarrollados en la academia y desde luego también por las empresas. En estos sistemas de generación de energía eléctrica, entonces muchas veces son plantas que pueden operar 24 horas al día, y ahí juega un papel muy importante lo que es el almacenamiento térmico. O sea, son plantas que generan energía eléctrica, pero que al mismo tiempo parte de la potencia solar se almacena. Y se han desarrollado grandes sistemas de almacenamiento, y donde el elemento fundamental de almacenamiento, ¿qué creen que es? Sal común y corriente. Esa es la mejor sustancia que hasta el momento hemos podido utilizar para sistemas de almacenamiento. No es la mejor, pero es en la actualidad lo que se está desarrollando. Y es lo que está implicando el poder desarrollar plantas que puedan ser utilizadas, que puedan operar 24 horas al día. Y este es uno de los grandes retos que tenemos en la actualidad para cualquier tipo de fuente de energía que estemos utilizando. ¿Cómo le hacemos para almacenar grandes cantidades de energía en pequeños volúmenes? Y ese es ahorita en la actualidad. Si queremos nosotros generar nosotros nuestra propia energía eléctrica, ¿cómo la podemos acumular? Estamos en el día trabajando, estamos generando en nuestras casas energía eléctrica y pues, no la estamos consumiendo, pero sí la podemos almacenar para en la noche, para cuando lleguemos a utilizar. Pero necesitamos sistemas de almacenamiento que sean de larga duración, que sean de poco tamaño, que sean económicos, que no contaminen el medio ambiente. Esos son retos tecnológicos que debemos de estar resolviendo. Pero ¿cuáles son los principales retos tecnológicos en sistemas de calentamiento solar de baja y media temperatura? Tenemos grandes desarrollos tecnológicos. Tenemos aquí el caso de lo que es un calentador solar plano. Un calentador solar plano es fundamentalmente una placa, una superficie de vidrio que deja pasar la energía solar de baja longitud de onda. La absorbe esta placa, que es una placa metálica de cobre o de aluminio que absorbe la radiación solar y que se la transfiere a estos tubos, que es un rack de tubos de cobre por donde circula el agua. Pero desde luego esta placa al calentarse emite radiación, y lo que buscamos es ponerle recubrimientos que disminuyen la emisividad de esta placa. Y desde luego pues esta placa pues lleva una serie de elementos de aislamiento térmico. Entonces, lo que nosotros estamos buscando, las eficiencias que tenemos con este tipo de sistemas andan del orden del 65-70%. Buscamos cómo mejorarlas. Desde luego buscamos mejorar térmicamente los sistemas para que pierdan la menor cantidad de energía, pero también buscamos, y esa es por ejemplo la investigación que nosotros estamos llevando a cabo, obviamente muchos laboratorios, muchas empresas a nivel mundial lo están haciendo, cómo desarrollar placas absorbentes, placas absorbedoras que tengan recubrimientos, que tengan una gran absortividad, pero que permitan tener una muy baja emisividad hacia el medio ambiente. Y entonces lo que nos hemos dado cuenta es que hay mucha literatura que habla acerca de las superficies absorbedoras, a veces algunos utilizando materiales y recubrimientos, como lo decía el doctor José Luis Maldonado, a veces utilizando tecnologías muy sofisticadas. Y lo que nosotros hemos venido desarrollando, lo que hemos venido viendo, es que no se requieren de tecnologías muy sofisticadas, no se requieren de sistemas de ultra alto vacío para poder desarrollar placas absorbedoras de muy alto rendimiento. Y además que las podemos nosotros producir con el nivel tecnológico que tenemos en la actualidad. Desafortunadamente nuestras empresas mexicanas muy pocas le están apostando a esto, y muchas lo que están haciendo es importar tecnologías cuando lo podríamos nosotros desarrollar perfectamente en México. Desde luego también en el aspecto de espejos, cuando hablamos de superficies de sistemas de concentración solar, el desarrollo de espejos es muy importante, y cómo caracterizarlas. Evidentemente un espejo tiene que tener una reflectividad muy elevada, pero lo que es también importante es que esas propiedades que deben de tener esos materiales, tanto los calentadores solares como los espejos, es que esas propiedades de reflectividad permanezcan a través del tiempo,
que cuando nosotros finalmente saquemos un espejo hacia el medio ambiente y le empieza a caer la lluvia y empieza a tener fricción con el viento, eso no dañe la reflectividad del espejo, porque si no, nos sirve de poco. Y entonces quiere decir que nuestra investigación tiene que lograr materiales que sean perdurables a través del tiempo. A diferencia un poquito de lo que dijo el doctor José Luis Maldonado, por ejemplo, en el caso de las celdas fotovoltaicas, son sistemas que están diseñados para durar toda la vida, porque son semiconductores. En el caso de los calentadores solares o de este tipo de espejos, están diseñados para durar, pero muchos años, 20, 30, 40, 50 años, si están bien fabricados. Entonces, no son sistemas que estén diseñados para fabricar muy poco tiempo, al contrario, muchos años. Desde luego, como ya lo comenté, espejos de primera o segunda superficie, cómo los debemos de fabricar, cómo los debemos de proteger para que puedan resistir al medio ambiente. Nosotros tenemos varias empresas en México que fabrican espejos, que fabrican vidrios y que están haciendo su desarrollo tecnológico, pero también nosotros como centros de investigación, como universidades, no los podemos pegar para poder ayudarlos a hacer eso. Por ejemplo, lo comentaba, cómo fabricar películas selectivas fototérmicas. Uno de los calentadores que más éxito ha tenido a nivel mundial es el calentador solar de tubo evacuado que han venido desarrollando los chinos. Es un doble tubo de vidrio donde el tubo interno lleva una película, que ustedes la alcanzan a ver, una película negra, que es una película selectiva que se deposita de muy diversas maneras, pero no es nada complicado desarrollarlas. Y aunque en México importamos grandes cantidades de este tubo evacuado, quizás es el calentador solar que más se vende en México, en la actualidad, a no ser que alguien me pueda desmentir, lo cual me agradecería mucho, no fabricamos un solo tubo evacuado en México. Cuando trabajar el vidrio, producir esto, realmente no es nada complicado. Pero no le estamos apostando, estamos siendo muy tímidos en cuanto a esto. Nosotros hemos estado trabajando con una serie de recubrimientos, entonces estamos utilizando una técnica de CBD que se llama, se me fue ahorita el nombre, rocío pirolítico. Es una especie de rocío pirolítico con el cual estamos fabricando una serie de películas que estamos probando, que tienen alta absortividad y que tienen baja emisividad. Aquí es donde estamos midiendo nosotros la emisividad. Pretendemos nosotros poder hacer una contribución importante a cómo hacer superficies selectivas, tanto con pinturas comerciales de alta temperatura como con recubrimientos a base de óxidos metálicos, y poder darle a la industria mexicana una oportunidad para que pueda competir en los mercados. Y desde luego hay otra serie de retos económicos, ambientales muy importantes. Son varios, evidentemente ya no, por el tiempo no voy a darlos mucho, pero por ejemplo, en el caso de que nosotros somos un país que importamos desafortunadamente mucha tecnología, lo que es importante para las generaciones actuales, las generaciones futuras es, bueno, está bien, o sea, sabemos que tenemos que importar tecnología. La idea es cada vez tratar de ser más autosuficiente en ese sentido. Pero si vamos a estar importando tecnología, lo importante es alcanzar la más alta integración nacional posible. Muchos de los grandes proyectos que se están haciendo en México son proyectos llave en mano, donde prácticamente toda la tecnología la estamos comprando por la permisividad que tienen nuestras leyes de hacerla y por la voracidad de nuestros políticos de que lo dejan porque reciben dividendos económicos muy importantes. Entonces, ¿cómo hacer estamos entrando en una gran transición energética en México y ahí tenemos grandes oportunidades de desarrollo. Fíjense bien, en la actualidad el mercado de calentamiento solar está fundamentalmente dominado por los chinos y por los europeos y por otros países. Nosotros estamos aquí en Latinoamérica. La tecnología en la actualidad, que es la más importante, es está aquí un poquitito borroso, perdónenme. Entonces, la tecnología más importante es tecnología de baja temperatura y tecnología de media temperatura, y alta temperatura está por acá. Para desarrollar esta tecnología de calentamiento solar de baja y de media temperatura, se desarrolle de una industria solar, pero que requiere de un conocimiento de una industria manufacturera, de una industria térmica, de una industria minera, metalúrgica, hidráulica,
que son industrias que nosotros son industrias muy sólidas, es decir, son industrias que hemos tenido a lo largo ya prácticamente de siglo y medio. O sea, sabemos perfectamente cómo hacer este tipo de sistemas porque su nivel de tecnología no es demasiado sofisticado, sino que requiere de una tecnología que conocemos, pero que requiere también de producir tecnologías a un costo importante. Y por ejemplo, en costos de calentamiento y enfriamiento solar somos competitivos. O sea, nuestras empresas mexicanas con desarrollo tecnológico propio o importando tecnologías están siendo competitivas. Esta es una gráfica que muestra distintas aplicaciones solares contra precios que tiene que ver con dólares por megawatt hora. Entonces, esto tiene que ver con, por ejemplo, calentamiento de agua en circulación forzada para norte de Europa, Europa central, sur de Europa, en donde, bueno, nos damos cuenta que para el norte de Europa, que tiene poca radiación solar, pues desde luego los costos son importantes. Cuando hay más radiación solar, los costos se van reduciendo, y desde luego para el sur de Europa, que tiene mucha radiación solar, pues evidentemente los costos son más bajos. Y nosotros estamos colocados por acá. Nosotros estamos siendo competitivos con los europeos, entonces estamos desarrollando proyectos solares desde hace mucho tiempo, por ejemplo, como el calentamiento de la alberca solar de Ciudad Universitaria, pero a costos muy competitivos. En las condiciones que estamos actualmente, no hay ningún subsidio en la energía solar, no hay absolutamente ningún subsidio. Los empresarios trabajan con los mecanismos del mercado que existen en la actualidad. Quiere decir que el calentamiento solar en México es competitivo desde hace 2 décadas. Y lo que es importante saber es que, aunque no lo sepamos, desde el punto de vista de las aplicaciones de energía solar está habiendo una gran cantidad de inversiones que están llegando a México, particularmente promovidos por la reforma energética. Una reforma energética que en principio debía haber sido buena, pero que desafortunadamente está siendo desastrosa en el sentido de que está promoviendo una gran cantidad de inversiones, pero donde nosotros los mexicanos poco beneficio tecnológico estamos desarrollando. Fíjense bien, este es en aplicaciones de generación de energía eléctrica. Estos son planes de 2015 a 2020, donde en todas estas regiones en las cuales está dividido el país, todos estos que ven ustedes son desarrollos de plantas de generación de energía eólica, de energía solar, de energía hidráulica, de biomasa, que se prevé, los cuales en el periodo de 2015 a 2020 pueden alcanzar 98 mil millones de dólares. O sea, son inversiones pero fenomenales que se están haciendo. Ustedes quizás han oído hablar acerca de que ha habido toda una serie de licitaciones que ha venido sacando el gobierno mexicano, y que lo que está haciendo es simplemente vender una cierta cantidad de generación de energía eléctrica con energías renovables, las cuales están siendo ganadas por empresas, algunas mexicanas asociadas con algunas extranjeras, pero fundamentalmente empresas extranjeras. Entonces, estas grandes inversiones que se están desarrollando en el mundo, nosotros estamos siendo ajenos a ellos, no estamos teniendo una participación importante, y esa es la apuesta de que nosotros sí lo podemos hacer. Y hay grandes actores, desde luego, que se están sumando, porque el mundo se está moviendo masivamente hasta las fuentes de energía renovable, aunque desde luego hay algunos que lo hacen pues de una manera pues un poquitito complicada. La energía ni se crea ni se destruye, solo se privatiza. Bueno, son algunos postulados. No es autoría de nuestro presidente. Allá también el presidente chileno Ricardo Lagos hace muchos años que promovió este tipo de participaciones. En fin, como conclusiones de esta presentación, es inevitable una transición energética hacia fuentes renovables, y más o menos en esta dirección se mueve México. Las tecnologías con fuentes renovables de energía ofrecen una oportunidad excelente para replantear los actuales modos de desarrollo, sobre todo cuando se tiene una gran dependencia tecnológica del exterior. Esa es nuestra realidad. Sin embargo, podemos nosotros desarrollar nuestra propia tecnología. Las tecnologías de calentamiento solar, aunque han tenido un desarrollo impresionante, aún están a nuestro alcance tecnológico industrial, pero hay que tenerlo como meta. Las energías renovables, la eficiencia energética, las acciones de mitigación de cambio climático, el equilibrio entre desarrollo y medio ambiente, la generación de empleos y de riqueza y de calidad de vida van totalmente de la mano. En las universidades y centros de investigación tenemos que subirnos a este tren
y tenemos que es una oportunidad para poder dejar huella. Bueno, pues esa es la charla que quería yo hacerles en este día. Les agradezco mucho su tiempo y su paciencia y quedo yo a sus órdenes, a su disposición para las preguntas que consideren. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rubén. Y pues tenemos todavía tiempo para algunas preguntas. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Mucho gusto. Bueno, yo tenía duda en cuanto a lo que había comentado de que había desarrollado varios procesos de eficiencia energética. Sí. Mi duda era enfocada a que si dentro de esos aspectos usted había podido considerar la energía térmica solar como una alternativa para lograr reducir costos y, bueno, que se pudiera implementar dentro de los procesos de, bueno, no sé, de algún lugar en el que usted haya hecho pues ese análisis. Sí, claro que sí. Bueno, desde luego cuando uno tiene la oportunidad de poder trabajar en grandes proyectos, por ejemplo, hemos trabajado mucho con el calentamiento de albercas y también en lo que tiene que ver con aplicaciones de calor de proceso. Desde luego que hay una serie de reglas muy importantes, como ya lo comenté aquí en la conclusión. Entonces, la eficiencia energética y el uso de la energía solar van totalmente de la mano, al grado tal que cuando uno tiene posibilidades de ir sustituyendo calor de proceso obtenido con fuentes no renovables de energía hacia fuentes con fuentes renovables, desde luego no se trata de sustituir una por otra. No, eso es un error muy grave. Lo que se hace es que cuando uno quiere aplicar energías renovables, energía solar, primero tiene uno que hacer un ejercicio de eficiencia energética. Es lo que en ingeniería se llama reducir cargas. Entonces yo veo cuál es mi instalación actual, veo cómo se pueden reducir las cargas térmicas, las cargas eléctricas, y una vez que yo llevo mi sistema a un menor consumo de energía, a una menor demanda de energía, es cuando le meto energía solar. ¿Está bien? O sea, tienen que ir acompañados uno de la otra. Pensar en la sustitución inmediata, ese es un error. Por ejemplo, lo que comentaba yo hace rato. Entonces, si me dicen, bueno, oye, tengo yo un sistema de calentamiento con gas para mi casa, para mi regadera, etcétera, y quiero sustituirla por un sistema solar, bueno, sí se puede hacer uno a uno, pero todavía mucho mejor es, mira, ¿qué tipo de regaderas tienes? Pues tengo una regadera que consume 20 litros por minuto, ¿no? Cambia tu sistema por un solar, pero métele una regadera de 6 litros por minuto. Entonces eso te va a dar una eficiencia energética y va a hacer que tu sistema solar sea más pequeño, sea más económico, y entonces estás haciendo eficiencia energética y utilización de energías renovables. Esa debe de ser la regla en la utilización de los sistemas, o sea que nos da posibilidad la utilización de energías renovables de poder hacer eficiencia energética. Excelente plática. ¿Cómo decidir más bien cómo aplicar eficientemente tanto la energía solar hacia la parte de generación de calor o la energía solar en conversión de energía eléctrica o la parte eólica? Y no menciono más, en términos de la región del país, específicamente de México, no es lo mismo una decisión en Oaxaca que en Zacatecas o en las partes más soleadas, donde parece que es más que evidente que la generación solar es la más correcta. ¿No habrá un estudio ya a nivel nacional que indique qué tipo de sistema se puede recomendar? Sí, José Luis, muy buena tu pregunta. Yo diría que a nivel general no hay estudios suficientes. Por darte un primer dato, es increíble que nosotros, teniendo la gran cantidad de sistemas meteorológicos por todas partes, Servicio Meteorológico Nacional, Comisión Federal de Electricidad, aeropuertos, Secretaría de Agricultura, muchas universidades, sistemas estatales agropecuarios que tienen una gran cantidad de estaciones meteorológicas, no tenemos en la actualidad un sistema integrado tan solo para poder evaluar el recurso solar. Y, por ejemplo, el recurso eólico. Entonces, no tenemos bien evaluado el potencial solar ni eólico de nuestro país.
Y eso es muy dañino porque cuando quieres justamente hacer un proyecto, pues primero tienes que saber pues cuánta disponibilidad de energía tienes. Sí, digo, somos un país bien insolado, pero poder saber cuánto tenemos, 5.5 kilowatt-hora metro cuadrado día, o tenemos 6, o tenemos 4, tenemos que evaluarlo adecuadamente. Entonces un primer aspecto sí es que tienes que evaluar muy adecuadamente tu recurso, y particularmente el ventoso, que tú lo mencionaste. Es increíble, pero tú puedes decir, yo vivo en una zona muy ventosa, ¿está bien? Pero a lo mejor es muy ventosa en una cierta época del año y después pues no sopla el viento adecuadamente. O puedes decir, mira, en esta zona hay viento, está bien, pero a lo mejor a 1 kilómetro, a 2 kilómetros el viento simplemente no sopla. Entonces, en el recurso eólico hay que tener mucho cuidado. El recurso solar es mucho mejor distribuido, mucho más abundante. Pero ¿cómo poder discernir en cuanto a hacer una inversión en generación de energía eléctrica o en energía solar? Sí requiere de una ingeniería. O sea, sí requiere de un estudio que te permita analizar cuáles son de qué nivel de recursos estás teniendo, cuáles son tus necesidades energéticas y por lo tanto cuáles son tus oportunidades de desarrollo. Esto de que la energía solar se hace como muchas veces ya se hace el aire acondicionado. Cuando tú vas y le preguntas a una tienda, oiga, necesito un aire acondicionado, el vendedor te dice, ¿de qué tamaño es su pieza? Pues mide 5 por 4, 20, usted necesita 3 toneladas. ¿Así? Y te lo da así una persona que pues no tiene ningún conocimiento. No, eso no se puede hacer de hecho con ningún proyecto. Se requiere de un estudio más o menos que te pueda indicar eso. Afortunadamente poco a poco van saliendo generaciones de ingenieros que pueden hacer este tipo de estudios. Sí, doctor, nada más una pregunta. Con respecto a la regulación eléctrica, ¿existe posibilidad de que una planta termosolar eléctrica pueda vender directamente a un usuario en la República Mexicana sin necesidad de transmitir la energía eléctrica a CFE y que CFE la compre y que le pague lo que sea necesario al generador? ¿Existe alguna posibilidad de directamente vender esa energía eléctrica que se produce de forma solar al usuario final? Sí, claro que sí, y de hecho en estos 2 últimos años la Secretaría de Energía ha sacado una serie de licitaciones. Se me fue ahorita el nombre del término que están utilizando, pero total, la Secretaría de Energía ha sacado una serie de convocatorias a nivel internacional en las cuales oferta una cierta cantidad de energía de energía eléctrica que la paga a un cierto precio. Entonces, las empresas que participan, y básicamente para fuentes renovables de energía. Entonces, lo que hace es que una empresa participa y dice, mira, yo puedo darte esta cantidad de energía y te la ofrezco a tal costo. Y de la misma manera compiten sistemas solares, sistemas hidráulicos, sistemas con biomasa o sistemas eólicos. Y el que ofrezca el precio más barato es el que gana. ¿Qué pasa si yo gano una licitación con fotovoltaico, que ha sido el que ha venido ganando en las subastas de energía eléctrica? Los principales que han ganado ha sido lo fotovoltaico. Entonces, ¿qué pasa? Una planta se instala, ¿está bien? Y entonces él lo que le va a hacer es entregar la energía eléctrica a CFE. Y entonces tienen que buscar cuál es el punto de interconexión. Pero finalmente, yo como particular, entonces se lo voy a poner el caso más sencillo. Yo tengo mi casa e instalo un sistema fotovoltaico. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo excedentes de energía eléctrica? O sea, satisfago mis necesidades, pero tengo excedentes. Se los puedo vender a la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces se tiene que hacer un contrato con la CFE para poder venderle esa energía. Desde luego, al mes o al bimestre, CFE te dice, bueno, sí, tú me entregaste tanta energía, pero tú consumiste tanto, entonces te debo o me debes. Entonces, el mercado está abierto, la reforma energética permite una gran cantidad de modalidades para que uno pueda generar energía y uno pueda venderlo como negocio directamente o vender excedentes o asociarse con otras empresas para poder intercambiar energía. Gracias. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Uy. Bueno, pues muchas gracias, Margarita. Qué lindo. Gracias.